Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar esta semana Nos vamos a dedicar toda la semana a hacer una revisión de algunos libros que a mí me parecen esenciales, claves para las artes visuales locales bolivianas, todos libros relativamente nuevos, aunque no tanto desde que ya nos acabamos de dar cuenta que tiene más de 10 años, pero me alegro estar haciéndolo porque, bueno, vamos a ir poco a poco. Tengo 3 invitadas acá, las editoras del libro, las productoras del proyecto, la curadora principal. Y bueno, yo participé de pura buena onda, de pura amabilidad de las compañeras que están aquí. Me habían invitado a participar, les agradezco mucho. Y bueno, entonces las voy a presentar. Ya he tenido 2 de ellas acá con nosotros, a Denise Aguilar, que es gestora cultural y que actualmente trabaja en el Centro Cultural Español. Si no me equivoco, no sé qué tipo de trabajo tiene, pero sí está trabajando allá. A Valeria Paz, que es la gestora y la curadora de este proyecto, la ideóloga, digamos, con el curador Harm Lux, y creo que justamente le agradezco mucho la invitación, y ella misma había solicitado que tengamos la invitación y la participación de María Teresa Rojas, que en ese momento era la directora del Tambo Quirquincho, y de Denise Aguilar, que había fungido como coordinadora del proyecto. Entonces, bueno, bienvenidas. Y bueno, Matecha Rojas es alguien de la casa, la vemos aquí, la vemos en kiosco, la vemos siempre. Gracias, Mate, por estar aquí con nosotros, acompañándonos. Bueno, les doy un ratito para que se presenten, para que podamos empezar. Denise, ¿quieres decirnos algo? Bueno, yo soy Denise Aguilar, he trabajado en este proyecto del Quinto Pasajero con Valeria Paz y ha sido toda una experiencia a nivel de gestión y también de acercamiento al arte contemporáneo así en pleno. Bueno, como dice Rodrigo, ahora, bueno, soy gestora ya varios años y ahora estoy trabajando como gestora en el Centro Cultural de España en La Paz. Eso, ¿vale? Sí, soy historiadora del arte y también he trabajado mucho como curadora, también como editora, y ahora trabajo en la Universidad Católica Boliviana en el Departamento de Cultura y Arte, en la coordinación académica. Mate. Yo soy Matecha Rojas, curadora y gestora independiente. Tengo un espacio que se llama Materia Gris y es una residencia para artistas. Y tuve la suerte de ser directora del Tambo Quirquincho cuando la Vale hizo el Quinto Pasajero. De esto hace ya como 10 años, pero quiero decir que ha sido uno de los procesos más vigentes del arte contemporáneo en nuestro medio, pero además una cosa que no hemos podido reproducir ni siquiera en las bienales que tenemos, ¿no? Entonces ha sido realmente el inicio de nuestra escena contemporánea, pero también ha sido como un poco frustrante que después de semejante propuesta no hubiéramos podido continuar con un proyecto que merecía la continuidad del Quinto Pasajero. Ya, yo no sé. Hay un par de cosas que yo me pregunto. Sí, de hecho en el catálogo se dice que ese es el primer evento de esta naturaleza, y creo que hay una cosa que me parece que es bien importante, y es que es el primer workshop que tiene un discurso en específico sobre el cual se va a trabajar. Y en ese sentido, que eso es algo que dice claramente como el texto curatorial, y estoy totalmente de acuerdo. Me parece increíble, bueno, tengo tantas cosas en la cabeza que voy a tratar de articular algo para que no me dispare por cualquier lado. Primero quisiera, Valeria, que me describas qué era en específico el Quinto Pasajero. Sí, cómo no. Entonces, es un proyecto de taller, intercambio y de trabajo que iniciado en realidad por Harm Lux, ¿no? Que él allá había estado dando un taller de curaduría en Cochabamba y había estado trabajando con Angélica Heckel.
Entonces, yo en ese momento estaba muy interesada en trabajar con proyectos de arte contemporáneo específicamente. Ya habíamos trabajado con Denise en la Bienal CIART del 2005 y queríamos seguir haciendo más cosas. Entonces, bueno, se aproxima Han Lux y me pregunta si estaría interesada, y él tenía otro tema en mente, ¿no? Entonces me dice, bueno, ¿qué tal? Hagamos un proyecto. Él ya había estado en Bolivia, tú invitas a 10 artistas, invito a 10 artistas y nos reunimos y trabajamos juntos. Digo, genial. Y luego, a ver, ¿cuál va a ser el tema? El tema que él se planteó y que plantearon ellos en una reunión que él tuvo con los artistas que él invitó era la soledad o algo así, ¿no? Hotel, soledad, así, ¿no? Entonces luego, después de que ellos propusieron ese tema, nosotros nos reunimos con los artistas que yo invité y lo discutimos y dijimos, no, pues este tema de la soledad es un tema muy europeo, ¿no? Yo no me siento solo, me acuerdo bien. Sí, ¿te acuerdas? Claro. Nadie estaba solo en esa época, nadie se sentía solo. Entonces, ahí planteamos, bueno, yo les pregunto y al final yo hago la propuesta del quinto pasajero, ¿no? Del quinto pasajero, y como tema gatillador, ¿no? Y luego, que después puedo hablar un poquito más sobre solamente ese tema. Y luego hay otra premisa que es trabajar en colaboración y en proceso también, ¿no? Y una premisa también entre los curadores es que haya una curaduría horizontal, es decir, de dejar a los artistas, o sea, que vaya, digamos, creciendo orgánicamente el proyecto. Entonces, y también ese ha sido un tema, un gran desafío para los artistas y para los curadores también. Entonces, lo que pasa es que, bueno, se busca financiamiento, se lo consigue. Yo soy principalmente la gestora, ¿no? Con la ayuda de Denise y Matecha aquí, las dos son mis grandes cómplices de este proyecto así súper complicado y complejo y desafiante, y estoy muy agradecida con ellas. Entonces, una de las cómplices principales, claro, es Matecha, que nos da el espacio y nos abre las puertas, y también incluso hay algo me parece, financiamiento de la Secretaría de Cultura. Entonces, bueno, logramos que lleguen 10 artistas, que tengan alojamiento, que tengan comida, todo eso, y que durante 14 días trabajen de manera conjunta con 10 otros artistas bolivianos, ¿no? Según estas premisas que he mencionado. Y según este tema gatillador, o sea, que era el gatillador, y la idea era que se trabaje en colaboración, un trabajo en proceso, es decir, que no vaya el resultado final, y la curaduría, digamos, que era un poco como dejar que pase, digamos, lo que tenga que pasar en el proceso. Entonces, eso es lo que sucede. Se trabaja durante 14 días y como resultado hay performances, hay acciones, y hay como dos tendencias. Una, hacer como obras, o sea, obras artísticas que sean matéricas, o sea, que sean físicas, obras, o sea, resultados finales, por un lado, y por otro lado, o sea, que cada uno de los artistas, digamos, se va y se enfoca en su obra y hace su obra, a veces lo hacen en colaboración, y la otra es hacer proyectos con el otro. Entonces hay algunos proyectos que se van articulando, digamos, con los mismos otros artistas del taller, y también con otras personas, y otras personas se van incorporando al proyecto y los dejamos que se incorporen, ¿no? Estudiantes de la academia, empiezan a trabajar con personas de afuera, empiezan a trabajar con los lustrabotas, no, se trabaja con los lustrabotas, se trabaja con los voceadores. Entonces es también un primer proyecto y experimento de arte relacional. Eso para empezar. Bueno, para empezar también me gustaría que pensemos en por qué se llama el quinto pasajero. ¿Vale? Sí, ¿por qué se llama? Sí, a mí una de las cosas bueno, el quinto pasajero, para los que viven en La Paz, saben que el quinto pasajero es el pasajero que se sienta entre el conductor y el pasajero de adelante de un trufi, ¿no? Que son estos autos tipo taxi de ruta fija. Entonces, y en realidad se sienta en el lugar donde normalmente está el freno, entonces adaptan ese lugar
para que se puedan sentar las personas, pero las personas que se sientan ahí se sientan pues con una grandísima incomodidad ¿no? y a veces, y para las mujeres también es muy incómodo estar en ese lugar donde luego está ahí el conductor haciendo los cambios, o sea, es bastante incómodo. Y la alcaldía había prohibido, me parece, o había sacado algún tipo de reglamento de ley que prohibía eso, pero a pesar de eso, eso seguía en los hechos. Entonces es una situación de suma incomodidad que pasa y un poco era, ¿por qué no aceptamos, vivimos con estas incomodidades, con estas tensiones? ¿Qué podemos hacer de esto? ¿Qué significan eso? Sí, es cierto. Claro, nos habíamos reunido primero y empezamos a hablar sobre el tema de colaboración, que fue el problema más complicado, ¿no? Porque en realidad sí es cierto que tenían que juntarse, digamos, casi dos equipos, la selección local y la selección internacional, iban a llegar e iban a intentar a vincularse lo suficiente para dialogar y generar algún tipo de algo. Ahora hay una de las cosas que a mí me llaman mucho la atención y es que, por ejemplo, nunca queda claro nunca queda claro el interés en generar resultados. O sea, yo sé que la selección boliviana, vamos a llamarla, sí tenía la intención de generar resultados. Yo me acuerdo bien de la época y me acuerdo bien de la coyuntura que nosotros teníamos y no estábamos todavía en un momento de poner obras procesuales. Era bien complicado porque en un inicio del arte contemporáneo en Bolivia, cuando llegaba la gente a las obras procesuales no entendía nada y todo el mundo, hasta el día de hoy todavía pasa, y la gente sale diciendo es una basura. Y hemos perdido muchísimo público en ese proceso de que la gente ya simplemente no entiende nada de eso, ¿no? Entonces, por eso el problema de las obras procesuales era y sigue siendo un problema tan complicado. Pero me acuerdo que estábamos hablando siempre de eso y de hecho creo que sí, al final sí se llegó a un acuerdo y sí se hizo una exposición que está de hecho bastante presente en la exposición. No sé ustedes qué opinan. Perdón, o sea, como es que sí hubo una exposición y sí hubieron las obras Hubo una procesuales. exposición y Las sí dos, se llegó a las un dos. diálogo. Ajá. Claro, sí hubo un diálogo y también hubo una falta de diálogo. O sea, hubo de todo, ¿no? Entre curadores, Sí. curadores con artistas, o sea, era un chenco así total y tal vez como creo que esas diferencias también y esas tensiones hicieron que salgan también cosas interesantes, me parece, ¿no? No sé, ¿vos qué opinas al respecto, Denise? Yo justo estaba pensando que como han habido muchas cosas, han sucedido muchas cosas en esos días, y una de las cosas importantes era esto de si producir obras, no producir, entre quiénes producir, y el estrés que tenían algunos artistas por producir una obra para que al final se muestre algo. Y bueno, y también la expectativa del tambo y de la gente de la oficialía de que algo se muestre después de estos días y de toda la lucha que la MAT ha tenido para hacer este proyecto. Sin embargo, una cosa que me parece interesante de todo esto y un poco ya vinculándole quizá con el catálogo, es que creo que hemos tenido el buen tino con Valeria de hacer un muy buen registro. Teníamos una persona, por ejemplo, que grababa todo, que era Wilmer Urrelo, que teníamos todo grabado. También uno de los artistas alemanes, Mario Brelox, tenía una cámara que desde el día 1 empezó a filmar. Entonces, creo que ha sido muy, muy importante porque si hoy podemos hablar también tanto de obras como de procesos, es también por el registro y por todo el material que hemos tenido. De hecho, con Valeria creemos que gran parte del trabajo ha sido justo luego la edición del catálogo. Y si hoy tenemos un catálogo que tiene toda esa posibilidad, toda esa potencia, es precisamente porque hemos tenido el material para hacerlo, ¿no? Y eso que el catálogo no, como que muestra bien todas estas discusiones, tiene incluso una parte solo para obras al final, pero sí creo que se ha discutido mucho, se ha hablado mucho y creo que de eso todos nos acordamos, que ha sido un espacio de mucha reflexión, de mucho intercambio, de mucho pensamiento, y eso también se traduce en muchas de las obras y de los procesos que se han desarrollado. Sí.
Yo me pregunto, sí, yo me acuerdo que yo me enfermé, pero Sí. también el clima de La Paz me super pegó durísimo. Hay, bueno, como todo el mundo sabe, estoy editando con mi gran amigo Santiago García Navarro una serie de libros sobre arte contemporáneo boliviano. Y Santiago y yo hablamos del Quinto Pasajero una vez a la semana, porque algo pasó en el Quinto Pasajero, algo pasó, y sí quisiera saber la opinión de ustedes tres. Yo, por ejemplo, siempre identifico al arte contemporáneo boliviano con el CONART, como el momento clave en el que surgió la chispa que le dio a este país el arte contemporáneo. Sin embargo, se habla rara vez de las obras del CONART. Hay muy pocas obras que han sobrevivido al paso del tiempo, ni siquiera las ganadoras, hay muy pocas, pero no es lo mismo de lo que yo puedo decir del Quinto Pasajero. En el Quinto Pasajero han sobrevivido muchas obras. Para empezar, Rapunzel de Alejandro Alarcón, Dos curadores de Alejandro Andrade, eh, Amarrado y descuartizado de Claudia Hosowitz. La de los boceadores de Eduardo Rivera, que no es tan conocida, sin embargo, a mí me parece muy buena y creo que no se le ha dado la difusión adecuada. Y hay como una extensa lista de otras obras que son paradigmáticas hoy, que yo particularmente la de Dos curadores la debí exponer 40 veces porque es una obra que a mí me parece clave, de un artista que se ha ido a vivir a Francia, desaparecido totalmente del contexto, pero que en ese momento era muy importante para nosotros y que ha sido poco a poco se ha ido como repensando mientras hemos pensado en mestizaje, mientras hemos pensado en colonialismo y otras cosas más. No sé qué opinan ustedes. Dígame, Denis. Yo creo que una cosa muy, muy importante es el año en que se hace, el 2007, ¿no? O sea, ya habíamos pasado guerra del agua, guerra del gas, ya se ha habido Goni, ya había llegado Evo, estábamos en pleno proceso de la Asamblea Constituyente y todo ese proceso, todo ese momento político, todo ese contexto político definitivamente ha influido en las reflexiones y en mi opinión, ¿no? De los artistas. Entonces, por eso tenemos obras bastante potentes que tienen que ver con muchos temas que se debatían en ese momento. De hecho, la alfombra de plata, las discusiones en torno a la alfombra de plata, que era una de las piezas que se desarrollaba en el Quinto Pasajero, se ha debatido mucho de estos temas, ¿no? Mate, ¿qué opinas? Me acuerdo que fue mi primera experiencia con artistas bolivianos haciendo resistencia de cierta manera en un discurso, ¿no? Porque hasta ese momento, si bien yo había entrado al mundo del arte contemporáneo por Roberto y un curso que nos marcó a todas y de cierta manera nos introdujo como grupo a todas dentro de una comunidad del arte contemporáneo, yo seguía viviendo procesos de aprendizaje del arte contemporáneo y siempre hablábamos de un arte universal, porque Roberto hacía además énfasis en eso, ¿no? Que no existía el arte boliviano, que existía el arte universal y que el arte no se identificaba así geográficamente. Y después del Quinto Pasajero, yo sentí que había un discurso propio. La Vale, si bien la Vale dejó, digamos, harto espacio para que los artistas fueran los protagónicos del mismo discurso curatorial, también ella era consciente de que estábamos hablando desde un contexto específico y eso fue súper importante para mí. Fue entender que sí se podía hacer arte contemporáneo en Bolivia, que sí se podía discutir y defender nuestros deseos y la forma en que nos imaginábamos que debería ser contada nuestro propio relato de poder sobre el arte contemporáneo. Y, y que habían conceptos que obviamente pues no podíamos detenernos en ellos, ¿no? La Narda Alvarado hacía pues un énfasis así serio, Joaquín Sánchez sobre que los europeos querían hablar del vacío. Y ella decía, pero ¿dónde? ¿Dónde? ¿Y se imaginan ustedes que vamos a trabajar sobre el vacío en una sociedad totalmente abigarrada? No se puede. Entonces, yo empecé a entender por primera vez eso. Después entendí claramente
que como espacio que pretendía, José Bozzo quería que el Tambo Quirquincho se convirtiera en el Museo de Arte Contemporáneo de La Paz, él era el jefe de museo. Entonces él quería que eso se convirtiera en el MACLA. Y yo me daba cuenta que si podíamos sostener una experiencia como el Quinto Pasajero más de una vez, con el rigor, convocando artistas internacionales para hablar desde uno mismo y demás, íbamos a lograr posibilidades. Pero lastimosamente hubo como un momento de lucidez, diría yo, y luego la alcaldía obviamente no quiso más hacerse cargo de ningún riesgo que tuviera que ver con una experiencia como el Quinto Pasajero, y se diluyó toda una posibilidad que tuvimos muchos a través del Quinto Pasajero, vivir un proceso. Porque si bien Kilómetro Cero con Raquel y la Jessie Bayá habían hecho estas experiencias de vivir procesos, nunca había sido tan fácil acceder a entender esos procesos, porque el tambo estaba abierto, porque los artistas estaban permanentemente en discusión, porque se podía convocar a otros a hablar. Entonces, eso del proceso era la primera vez que de verdad fuera del CONART, que lo habíamos vivido, pero en el CONART éramos como unos grupos así muy selectivos, muy chiquitos, y nos retroalimentábamos entre nosotros nomás, que se podía entender que eso era al fin de cuentas lo más importante dentro de la construcción del arte contemporáneo. Y después estaba cosas como Harm Lux quería, por ejemplo, que se dejaran los espacios como cuando se vivía en ellos, ¿no? Desordenados y todo. Pero a mí me preocupaba el orden porque la alcaldía creía de verdad que estábamos como haciendo desorden, ensuciando. Entonces, él decía, no, no levanten lo que hemos tirado como basura o lo que hemos construido como papeles. Y yo tenía que ir por detrás barriendo para dar a entender a la alcaldía que no estábamos, digamos, destruyendo o jugando. Entonces, todo eso que conllevó el Quinto Pasajero fue nuestra primera escuela de verdad de enfrentamiento a cuánto se arriesga uno, cuánto resiste uno, cuánto habla uno desde el contexto, cuáles son los verdaderos aportes de un curador, porque yo creo que si bien nuestro CIART y el CONART tenían curadores, no habían ejercido de la manera en que se ejerció en el Quinto Pasajero a través de la Vale y de Harm Lux. Yo estoy de verdad nostálgica, creo, nostálgica de no haber podido continuar con unos procesos así. Vale. Sí, bueno, yo quiero decir, o sea, por qué, digamos, o qué pasó y en relación a otros, o tal vez Kilómetro Cero. Y bueno, yo no estaba en Kilómetro Cero, pero tenía la impresión de que, bueno, se reunían y cada cual hacía su obra nomás. Entonces no había esta Sí, yo perdón, solamente voy a acotar esto, ¿vale? Discúlpame que te corte. No habían reuniones de diálogo en el Kilómetro Cero, nunca las hubo. ¿Ves? Hasta el día, en los últimos, yo participaba en 2 de 3 y no han existido. Ese no era el propósito. Gracias, Vale, puedes continuar. Sí, sí, bueno, eso a mí me parece clave. Entonces, cada artista y los artistas contemporáneos, cada cual trabajando solo, ¿no? En solitario y una escena muy, muy precaria. Entonces, esta es la primera vez que nos reunimos y nos conocemos, porque realmente trabajando es que te conoces. O sea, yo había conocido así brevemente a Rodrigo por el CIART y así sucesivamente, pero ¿no? Entre nosotras nos conocíamos, pero con los artistas no habíamos trabajado uno, ¿no? Entonces, cuando empezamos a trabajar con esta metodología, el diálogo es muy importante, ¿no? Intercambiar ideas, ¿no? Entonces, eso me parece que es clave, y no solamente intercambiar ideas, sino esta resistencia, ¿no? Es muy, muy importante que haya una resistencia entre los unos y los otros, los bolivianos hacia los europeos, no sé, hay mucho cuestionamiento, pero también son como un reflejo. Los europeos se nos paran delante de nosotros y nos dicen, y les dicen a algunos artistas, pero tú no eres boliviano. Yo he visto afuera, he salido aquí afuera en el tambo y te he visto, tú no eres boliviano, o sea, tú eres más europeo, tenemos tú y yo más en común de lo que tú tienes en común con un lustrabotas. Entonces, sí, empiezan ellos empiezan a articularse unas preguntas bien incómodas, gracias primero, creo, a nuestra resistencia, que eso es
está muy bien, y también creo que está muy bien también que, a diferencia de Kilómetro Cero, este proyecto se da en La Paz, que es una ciudad tensa, ¿no ve? Dura, ¿no? Así como esa experiencia de ir en el Trufi. Entonces, teníamos, o sea, Mate, tú dices, es la primera vez que los artistas se juntan y empiezan a resistir, porque antes como que todos nos juntábamos y cada cual hacía su cosa en el CONAR, todo bien, ¿no ve? Todo, entonces, pero aquí nos reunimos y realmente es un proyecto terriblemente difícil, terriblemente estresante para mí y terriblemente incómodo, muy, muy incómodo. Entonces, esta incomodidad acaba siendo súper productiva. Eso de que no estamos ahí todos como amiguitos, que podía tal vez haber sido productivo. Entonces, estas tensiones suscitan mucho cuestionamiento, ¿no? Entonces, y el cuestionamiento que se da en esa época tiene que ver justamente con esto que mencionaba Denise, con el contexto político, histórico, con lo que estaba pasando, ¿no? Y también, porque también los europeos llegan con una idea concreta de lo que es Bolivia y de lo que esperaban aquí. Entonces yo creo que esto del diálogo y la discusión es clave y es algo que nos falta como sociedad, como escena, ¿no es cierto? Hemos estado el 2009 casi matándonos aquí en La Paz justamente por eso, por no poder dialogar, por no poder trabajar juntos. Entonces, una experiencia, digamos, retrospectivamente sumamente interesante para mí. Pero hasta el día de hoy siguen sin haber ese tipo de proyectos. Creo que Matecha tiene razón cuando lo dice. O sea, no se me ocurre otro proyecto posterior al Kilómetro Cero donde se haya generado esta dinámica, ya sea intencionalmente o no. Es que se me está yendo un proyecto en el que he visto fotos de gente hablando, digamos, con intención de diálogo, en el, tal vez en el Arte y Vida que curó Pepe Bedoya para el Museo Nacional. ¿Se acuerdan? Ah, sí, apoyado por Alemania, ¿no? Sí. Es que, o sea, bueno, no sé, me parece que ese que se realizó unos 5 o 7 años después sí tuvo como un interés de diálogo, habría que hablar con el curador, pero sin embargo no existía y no ha existido todavía. ¿Y José el curador? José era uno de los curadores, ahorita me voy a acordar. O sea, ese proyecto del vivir bien, ¿no? Sí. O sea, si yo tengo algo al respecto que decir, cuando vuelvan todos. Dime, estoy buscando el catálogo. No, o sea, yo tengo que decir algo al respecto. El vivir bien, ya, el vivir bien, y había un señor que era el director del Goethe Institut, que no me acuerdo quién era, ¿ya? Sí. Entonces, a ver, yo he dicho que ha sido un proyecto incómodo, difícil, desafiante, teníamos problemas de comunicación entre los artistas, unos artistas con los otros artistas, los curadores con los artistas, y yo misma con Harm Lux. Pero debo reconocer una cosa que era importante, era como que él tenía como estas ideas en su trabajo de metodologías de trabajo, ¿no? Entonces esta metodología era como que él propuso era 14 días, trabajan juntos. Entonces no era solamente dialogar, sino dialogar hacia algo, ¿no? En pos de algo, ¿no? O sea, entonces es trabajar dialogando. Entonces eso hace que hay una reflexión mayor. Entonces, les cuento que creo el 2013 recibí un email de Harm Lux. Yo no estaba más en contacto con Harm Lux. Él me dice, mira, Valeria, quiero hacer este proyecto Vivir Bien. Yo, bueno, qué bien. Y también tenía otra metodología sumamente interesante, y la metodología era eso, ¿no? Hacemos 2 grupos. En un grupo va a estar, digamos, un artista y varios de las ciencias sociales, y van a trabajar hacia lo que sería, o sea, ideas del vivir bien. En otro grupo van a estar puro artistas y uno de ciencias sociales. Entonces siempre tenía como estos ejercicios ¿no? De sociales interesantes. Entonces, este proyecto, digamos, originalmente del vivir bien, se lo apropió el Goethe Institut y lo propuso, me parece, al museo, pero era también esta metodología del Harm Lux. Ahora, supongo, lo más seguro es que no lo han hecho así. En cambio, lo que yo sí hice fue así, con el rigor que él propuso, porque a mí me pareció fantástico. O sea, estas metodologías de trabajo también han posibilitado eso, ¿no? O sea, eso es lo que tiene y tuvo de interesante, digamos, Harm Lux. Hay un par de cosas que se me acaban de ir. Por ejemplo, cuando mencioné las obras claves, no mencioné una que me parece
extrañamente, tal vez la más importante, y es la de Galo Coca, porque la de Galo Coca inaugura el performance boliviano contemporáneo. Sí es cierto que hay otras obras de Roberto que están ahí, que son claves, pero sin embargo el body art, como lo hemos experimentado en los últimos 15 años, lo inaugura Galo. Al final de cuentas, Galo es una de las personas principales de la acción, del arte acción boliviano de los últimos años, y la primera obra emblemática de Galo de la época la genera ahí mismo, ¿no? Y claro, después ya genera todo su cuerpo de obra que al final de cuentas termina siendo tan importante, por un lado. Por otro lado, yo me pregunto una cosa que es bien delicada y les voy a pedir disculpas primero. ¿Sí hubo colonialismo o no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí hubo colonialismo o no? Sí, de nosotros a los europeos. Ya. Los hemos colonizado y los hemos masacrado y los hemos torturado. Y a los curadores también los han torturado. A mí me han torturado todos los 14 días. No, a ti te hemos torturado todos y yo de entrada te pido 1000 disculpas. Creo que sí, no teníamos la madurez como para llevarnos a cabo un proyecto como de ese tamaño. Pero ¿hubo colonialismo o no? ¿Qué estaba pasando? Porque no dejábamos de hablar del tema. Es que ese era el tema, pues. Entonces, sí, con ese tema lo recibimos o lo resistieron a los europeos, ¿no? Entonces, eso, o sea, no es que hubo o no hubo, sino que se volvió una parte fundamental del discurso, ¿no? Del discurso y de la resistencia, sobre todo de los artistas bolivianos. Y ellos venían con su propio discurso al respecto, ¿no? Como el de la alfombra de plata, ¿no? O sea, que hablemos sobre Potosí, sobre cómo se ha financiado la economía europea con la plata de Potosí, ¿no? Entonces ellos venían también con estas ideas y también, entonces o sea, ellos venían ya con esto, ¿no? Y luego había este otro artista que también me parece importante su obra, Mary Brelox, que hizo esto de la casa embrujada, que él fue recogiendo así varias frases así fuertes de lo que iban diciendo, ¿no? Entonces, perdimos el mar, somos unos perdedores, y hubo como todo un desfile. Entonces, como, eso fue también como un espejo, ¿no? O sea, como él permitió, o sea, se articuló, o sea, esas dos obras permitieron, o sea, no sé qué les habrá permitido a ellos, pero a nosotros, o sea, fueron como un espejo y o sea, que nos permitió ver cosas de las que no hablamos entre nosotros, porque también a veces estamos como acostumbrados a saber o que pensamos lo mismo o que uno piensa lo otro, entonces no hay ese diálogo, ni siquiera sobre el tema del colonialismo, pero obviamente era un contexto decolonial fuerte a nivel político en el país, y ellos venían con ese tema, entonces, y nosotros, bueno, no yo específico, pero los artistas los recibían en ese tema. Entonces ha sido como ha sido, yo creo que lo clave, ha sido el tema clave en realidad. No tanto que nos han colonizado, no, pero claro, había esa, tal vez ese miedo, ¿no? Y por eso la resistencia, o ese prejuicio, o ese fantasma, o esa, no sé, trauma, ¿qué será? ¿Qué opinan las demás? ¿Denise? Mate. Yo me acuerdo así de un deseo de no ceder ante una discusión de una falta de conocimiento de los europeos de lo que realmente pasaba en nuestro contexto. Porque, claro, Harmlux, haciendo bien su tarea, les dio pues horizontes, ¿no? No es que llegaron con un desconocimiento de Bolivia, lo que pasa es que llegaron con una mirada muy sesgada sobre. Pero sí me acuerdo de una obra que hasta el día de hoy para mí fue esa fusión de las dos experiencias. Era una procesión que se hacía todas las también, sí. ¿no? Entonces, procesión, hasta el día de hoy, incómodo. Sí, me parece importante del contexto de nuestro medio, porque vos venís a La Paz a trabajar con un movimiento de energías que es inevitable, ¿no? Porque como se mueven tantas energías en La Paz, generalmente se está trabajando. Esta procesión a mí me pareció el discurso entendido bien al revés, ¿entendés? Donde ellos entendieron que nosotros éramos, digamos, un contexto dentro de un continente, pero específicamente dentro de la ciudad de La Paz, que no podía no existir dentro de la ritualidad. Y esa ritualidad se hizo permanente casi todos los días de los 14 días. Entonces ahí, esa sobreposición de trabajo, eso me parece a mí fundamental, o el salir, digamos, ¿no? E interactuar con el barrio, el
el que cada uno se pone el trabajo de cómo estábamos justo frente a los vendedores de CDs, de ir todos los días y preguntar, ¿tiene usted el quinto pasajero? Como si fuera una de esas películas taquilleras, y después los vendedores de CDs se empiezan a angustiar porque ellos no tenían el quinto pasajero. Ese tipo de interacciones con el contexto, con lo cultural, a mí me parece que fue lo que al final dio el giro de mirada de ellos mismos, porque ellos mismos yo creo que estaban sintiendo que de verdad participaban con otro criterio. Ahora, obviamente hubieron, no sé, pues, obras que pecaron de ingenuidad para nosotros y para ellos, ¿no? Como fue la de los perros. Pero yo sí creo que ahí hubo, digamos, un condescender, porque ellos tenían muchísima pena de estos perros que se eutanasiaban en cantidades, y nosotros creímos que eso iba a generar también esa empatía general y local, y terminó siendo el suceso, digamos, del quinto pasajero, porque hasta el día de hoy en todas partes lo venden como, pasó alguna vez en no sé dónde, que unos artistas quisieron poner unos perros, en fin. Es lo más anecdótico del quinto pasajero, pero ahí creo que hubo como una condescendencia hacia los europeos, porque sus preocupaciones siempre han sido más los animales que los seres humanos. Pero en el resto de las consecuencias de obras que se lograron así, como que no sea un europeo el que trabaje con los lustrabotas, que sea el Blue Box el que trabaje con los lustrabotas, porque era tan común en ese entonces que europeo, americano o latinoamericano en general que llegaba quería trabajar con los lustrabotas, y se convirtió en un cliché. Entonces todos hacían obras con él, y que sea el Blue Box el que genere este coro era Pero el coro no era con los lustrabotas, Mate, era con los voceros. el Blue Box era con... Pero, ¿y quién fue con los lustrabotas? Un gringo. Eran justamente estos de los perros. Y también eran y bueno, y eran las máscaras de los lustrabotas también en la procesión del Santo Incómodo. Ya me acuerdo, ya. Ahí no sé si... pero no pasó a ser un cliché, ¿no ves? No pasó a ser ese trabajo. Ahorita estoy pensando en Ladrina. Casi pensaba que Ladrina casi gestionó esa obra. Estaba tan involucrada. Seguro, es otra de nuestras grandes cómplices, Sí, ¿no? Escuchándonos, Ladrina querida. Vendiendo esas cajas para generar los fondos. Sí, yo siento que en esas obras no se trabajaba como siempre, ¿no? Con una lectura así de cliché, o no hubo ninguna cholita fenómeno. No sé, al final de cuentas ellos también quisieron ser colonizados, digamos. Querían entender cómo hacer obra desde un contexto que no respondía nada a lo que ellos habían venido a trabajar, pero que les parecía mágico. Sí, no, yo creo que esos artistas que trabajaron ahorita, Ondre y no me acuerdo el otro, Christophe, que trabajaron con los perros y también así con los cuadritos, con los lustrabotas, no los veo como ingenuos para nada. Yo los veo como muy interesados en su obra, ¿no? Y como sabiendo bien lo que estaban haciendo aquí y lo que podían hacer y cómo se podían beneficiar. Y siempre hacían como un tipo de obra escandalosa, porque antes creo que habían hecho como unos bikinis con ratones, una cosa así. Entonces tienen ese tipo de obras, ¿me entiendes? O sea, si los buscabas, o sea, eran como, les gustaba, o sea, como provocar, estar como tipo artistas petardos, molestar, y muy bueno, sí hicieron un trabajo, digamos, en grupo con el Sol, y fue el trabajo del Extra, pero yo creo que sus dos trabajos tenían mucho que ver con ellos mismos, con sus trabajos, con sus intereses, y era algo que también se cuestionaba fuertemente, y creo una de las principales que cuestionaba esto era Narda, ¿no? No, yo no me refería a ellos como ingenuos, a nosotros como ingenuos me refería. Mate, yo no. Porque Tú nos ayudaste. Tú fuiste la madre del proyecto. Pensaba, ay, qué conmovedor, ¿no? Claro, vamos a hacer esta propuesta para que se tome una cosa, pero de una ingenuidad absoluta.
Sí, Ay, realmente. mate. No, sí, Platearme. lo máximo, mate eres lo máximo. Hace poco, bueno, hace un año debe ser, que yo me encontré con Andrés Zarati y crucé un par de palabras después de no sé cuánto tiempo. Y me decía, los perros. Sí, no, yo estuve castigada por el alcalde. O sea, 13 años después, yo, sí, los perros. Yo, ahorita que estaba releyendo el catálogo, me quedo pensando que esa obra está profundamente influenciada por el viejo Santiago Sierra y se la ve tan presente la referencia que me parece que es lamentable. Me parece que hay otras obras que son bien interesantes y que han pasado desapercibidas. Y en ese sentido quisiera yo preguntarles a las tres. Bueno, se sabe bien que hay, ahorita veo la lista de las obras y casi todas las obras que se hicieron, aunque han pasado a la historia, han tenido como este poder como de visibilidad, no solamente por el contenido, por el Quinto Pasajero, sino porque las obras eran potentes. Pero ¿qué ha pasado con las obras extranjeras? La gran mayoría han desaparecido, tanto que no nos acordamos de los autores, y creo que sí hay algunas obras buenas. ¿Por qué creen que las obras locales se quedan y las obras extranjeras se diluyen en el tiempo? Y eso pasa mucho en Bolivia, no en el Quinto Pasajero, sino en general en todos los eventos. ¿Qué opinan ustedes? No sé si me expliqué. ¿Me entendieron? Es que yo no sé si estoy de acuerdo con eso, Rodrigo. Pero Porque, digamos, nosotros siempre posamos la mirada por nuestra necesidad que tenemos, digamos, de crear y dar sentido a nuestra práctica, investigación en el arte contemporáneo boliviano, y desde Bolivia nos fijamos solo en lo boliviano, pero a mí me parece que estas obras, o sea, también eran muy interesantes, ¿no? O sea, digamos, tal vez no sé... que no eran interesantes, de hecho que no han trascendido, eso es otra cosa. digo, en la carrera de los artistas nosotros, digamos, podríamos... O sea, para nosotros creo que son significativas, podrían ser significativas porque dicen cosas interesantes, sobre todo estas tres obras que se han mencionado, que son La Alfombra de Plata, El Santo Incómodo y esta de Haunted House, o Haunted, no sé qué, algo embrujado, sí. ¿No? Porque sí se hacen, digamos, en relación y orgánicamente nacen del proyecto, y además en esta obra se ve, o sea, el tema de la atención se lo aborda, ¿no? A partir de una reflexión y de un cuestionamiento, y también son obras cuestionadoras. Entonces a mí esas tres obras me parece que son más importantes. Y claro, yo siempre también entiendo, como estoy tan interesada, digamos, porque, digamos, todos los otros países tienen sus historias, sus artistas, sus curadores, y nosotros somos igual una escena precaria, entonces nuestro interés es siempre como en contar nuestra historia, ¿no? Y en que exista. Entonces, por eso siempre tendemos a dirigir la mirada a eso. Ahora sí, digamos, sí, o sea, si en los otros proyectos, no sé, qué sé yo, CIART, no necesariamente llegaron los artistas más interesantes, no sé. Tal vez es eso, no lo sé. ¿Sabes por qué? Es que te puedo dar una veintena de obras que a mí me parecen bien interesantes y que han desaparecido. Por ejemplo, la casa de adobe que dibujó Carsten Conrad en el CIART hace como 10 años ha desaparecido. No hay una sola foto en la red. Y de esas te puedo lanzar unas 20. Pero hablando del Quinto Pasajero, una de las obras que a mí me parece clave es la de Chana Boom, la de los cuadritos lustrados. Esa me parece clave. No es de Chana Boom, es de Ondre y Christoph. La de los zapatitos, la de los... Sí, pues. Tiene confundidos a todos. Bueno, perdón. Yo quiero decir algo. Dime. Yo un poco escuchando a Valeria sobre todo, o sea, coincido con ella en que realmente la presencia de estos artistas extranjeros, mirando, no sé, pues la historia de Potosí, mirando la Chaya, en el caso de Mari, han generado y han despertado reflexiones en los artistas bolivianos. O sea, yo no puedo dejar de pensar en que todo lo polémico que ha sido cuando Mari Brelox quería hacer una chaya, ¿se acuerdan? En el cabaret. Entonces, y claro, tenía el derecho o no tenía, más o menos parecía que eso era lo que motivaba en los artistas bolivianos, si él podía o no podía, o tenía derecho o no a utilizar estos como que estos elementos, estas cosas de la cultura boliviana que atraían a los extranjeros.
Y yo no dejo de pensar que después de esas discusiones, Galo, por ejemplo, ha trabajado muchísimo con la ritualidad y con todas estas cosas más urbanas de las fiestas y esta ritualidad más urbana. Entonces, yo de verdad creo que en el Quinto Pasajero, más allá de pensar de qué obra sobrevive o qué no, sino estos debates, eso es lo interesante, todos estos debates han generado reflexiones en los propios artistas bolivianos que han potenciado sus prácticas, sus propias prácticas artísticas. Yo lo veo en el caso de Galo y me parece que Galo ha explotado muy bien toda esa parte y lo ha hecho, o sea, muy bien, ¿no? Y claro, yo siempre pienso y digo, claro, es interesante que viene un extranjero, mira algo que tú lo tienes ahí, pero que no lo miras, o sea, ¿quién tiene derecho a trabajar con esto y quién no? Y también en el catálogo, por eso yo creo que el catálogo es fundamental para que estemos haciendo incluso esta mesa, de esta discusión del Quinto Pasajero, porque en el catálogo se recogen muchas de estas discusiones, de estas charlas, y yo creo que ahí realmente creo que es más que mérito de Han, que realmente no lo es mérito de Valeria, que haya propuesto un catálogo que quiera no mostrar obras, sino un catálogo que quiera contar lo que ha sucedido, lo que se ha discutido, lo que se ha vivido, y creo que el catálogo lo permite, ¿no? Entonces, creo que ese es el potencial, más allá de pensar qué obra ha trascendido o cuál no en el caso de los extranjeros. Y obviamente coincido en que han habido obras potentes de las que no se ha hablado porque son de extranjeros y necesitamos, como dice Valeria, hablar de arte boliviano y de pensarnos como escena boliviana, ¿no? Sí, yo creo que Galo y Blue Box eran como artistas jóvenes en ese momento. Y de hecho, cuando los invité, no estaba... Todos, ¿Cómo? Ay. todos. No, No, o sea, yo sé, no, a todos nadie eran le jóvenes, niega pero quiere el decir arte. jóvenes en este sentido, Rodrigo, ¿ya? O sea, en este sentido que yo cuando los invité, yo hablé con ellos y y les pregunté si estaban interesados porque habían coqueteado con el arte, el Blue Box y el Galo, pero no habían asumido así como una práctica de arte contemporáneo. Había hecho algunas cosas el Galo, es cierto, y también habíamos estado en este taller en Cochabamba con el Galo, pero entonces yo les pregunté y me dijeron los dos sí, ¿no? En cambio, tú también eras muy joven, éramos yo también muy joven y todo, pero ya estabas, ¿ves? Ya estabas en eso. No te tenía que preguntar a ti. Ya Al había sol llegado no el le tenía que momento. preguntar, a la nada no le tenía que preguntar, o sea, habían artistas que no tenía que preguntar, pero los otros había visto estos coqueteos, entonces les pregunto y me dicen los dos, sí. Entonces ahí está. Entonces para eso también, como están también en este momento todavía que no está tan claro, yo creo que tal vez también los marca, ¿no? Los marca porque les da una oportunidad de trabajar, reflexionar y encontrar tal vez, ¿no? Nuevos caminos. Matecha se fue, creo. No me he ido, perdón. Es que como buena mujer he recibido por el día de mi cumpleaños una lavadora y está llegando, pero ya la delegué, estoy aquí, ya estoy escuchando. ¿Y qué opinas al respecto, Matecha delegadora? Yo, ¿sabes qué quería decir algo, no? Yo no me acuerdo con exactitud. ¿Está mi micrófono apagado? No, está prendido, pero está bajito. Eso estoy intentando subirlo, pero no logro. ¿Ahora mejoró o no? Dale, Mate, dale. Ya. Yo no me acuerdo exactamente de los nombres de todos los europeos que vinieron, la verdad, y tengo que volver a repasar el catálogo para aterrizar. Mantuve relación durante un tiempo con uno de los suizos que vino, ¿no? El Christoph, porque además era mi amigo, etc. Pero sí me acuerdo perfectamente de quienes sintieron como un buen momento para hacer obra fuera también de su contexto. Cuán importante era para ellos hablar desde otro lugar que no sea Europa. Si bien habían hartos que tenían muchísima experiencia, ya habían pasado por otros países y demás, Bolivia no tenía pues todavía la publicidad y la venta de hoy en día, ¿no ves? Hoy día venir a Bolivia es mucho más accesible, pasan cosas más interesantes,
están muchos artistas vigentes dentro de varios espacios. En ese momento era un desconocimiento total de quién realmente hacía obra, y los que estaban haciendo obra no vivían en Bolivia. Entonces, los europeos era un poco secundario, yo creo, en el fondo, pese a todo lo que aportaron, como dice Denise, que a partir de ciertas miradas y discusiones que tuvimos a través de ellos, se empezó a pensar cómo hacer un énfasis en ciertos procesos de trabajo. En realidad estábamos como sobreexcitados de exponernos también. Entonces, a mí la obra del Galito siempre me pareció importantísima, porque yo creo que muy pocos espacios se dieron la posibilidad de tener un desnudo con ese frío, cantarse el himno entero, pintarse el himno en el cuerpo. Era entre tortuoso y placentero el Quinto Pasajero, era una cosa así de la que te ibas agotado por el hecho de que parecía que a ratos no se llegaba a ninguna parte, pero al mismo tiempo al otro día producía un montón de cosas extraordinarias. Y en esos procesos creo que ganamos todo, todo. Yo aprendí, en el Quinto Pasajero yo aprendí por lo que era una verdadera curaduría, un verdadero proceso de discusión, un espacio donde pudieras al fin construir un concepto que se defendiera hasta el final, porque fue todo el tiempo una incomodidad absoluta, o sea que el concepto vino y encajó perfecto, que tuvieras una obligación de pensar todo el tiempo en cómo resolver esa situación en la que te tenías que enfrentar en una discusión, desde miradas tan diversas. Entonces, yo creo que ese espacio, por eso digo que me siento nostálgica, ese espacio no lo he vuelto a vivir en Bolivia en general, y siento que en vez de avanzar hemos retrocedido, nos hemos quedado en el Quinto Pasajero con una tarea pendiente. No podemos volver a juntarnos para reflexionar desde ese lugar, pese a que esto lo hicimos en una época en que de verdad quienes alimentaban la escena eran 4, creo. Y la Vale era la única curadora profesional. No había carrera de curaduría, y la única que tenía la carrera de curadora era la Vale. Sí. Sigue sin haber. Soy autodidacta, hay que decirlo. ¿No? O sea, he trabajado como curadora, digamos, también en el Museo Nacional de Arte, y justamente viene, o sea, yo renuncio, o sea, estoy tan convencida en ese momento que era importante hacer algo, que yo renuncio de mi trabajo en el Museo Nacional de Arte porque no podía, ¿no? O sea, hacer un proyecto que lleve a avanzar las cosas o el estado de las cosas en el arte en Bolivia, y eso era como un compromiso muy fuerte que tenía en ese momento. Pero bueno, o tal vez me formé también, nos formamos en Cochabamba con la Angélica Heckel, no sé, pero eso puede, o sea, realmente soy autodidacta. Pero lo que quería decir del Galo, y me parece muy interesante, que su obra es resultado de estas reflexiones y de este proceso, y es una respuesta a las discusiones, ¿no? Y lo mismo la del Blue Box, o sea, ya no son obras que hacen, digamos, con otros, las hacen al final solos, y son una gran sorpresa. Entonces, en la inauguración o en el ensayo general, o sea, viene, ¿no? No, ni siquiera en el ensayo general se hace su performance, ¿no? Galo trabajaba, que trataba de... ¿Qué eres? No soy yo. ¿Qué es eso? ¿Qué suena? ¿Eres tú? Matecha, eres vos. ¿Qué suena? Entonces, Seguí, Valeria. rarísimo. Entonces, eso me gusta mucho de esas dos obras. La del Galo es una gran sorpresa. Es una gran sorpresa, porque el día 14, o sea, ni siquiera lo había presentado y nosotros no sabíamos que él iba a hacer eso. Y es algo muy sentido y que tiene todo que ver con todas las discusiones sobre la alfombra de plata y sobre este intento fallido de Mary Brelox de trabajar con el tema de la chaya, ¿no es cierto? Entonces es sensacional, o sea, es una cosa muy sentida y que expresa muy bien
¿no? Las discusiones con sus diferentes aristas. Entonces, eso me parece increíble y lindo, ¿no? Y luego la otra obra que también sucede de esa manera es la de Blue Box, con los voceadores, porque igual, ¿no? Como que él empieza y como a partir de la premisa y de las discusiones, él mismo crea, digamos, una obra también muy buena y en reacción a. Entonces hay las obras, digamos, que orgánicamente empiezan a trabajar unos con otros, pero luego hay estas obras que trabajan, digamos, si quieren individualmente y con otros, en el caso de Eduardo, pero que funcionan muy bien, son muy atinadas. Entonces todo salió bien y valió la pena. Valió el sufrimiento. Bueno, la cosa es que también, o sea, ¿por qué no hay otro? Porque, o sea, fue tan difícil a nivel de gestión, fue tan difícil, fue tan estresante, fue tan agotador, ¿no? Entonces, que sí, de ahí en adelante, yo, digamos, bueno, volví al museo ya en otro cargo y después ya me fui a hacer mi doctorado. Como también, ¿sabes qué es lo que pasa? O lo que a mí me pasó, y nos pasó, creo, a todos en esta época. Bueno, teníamos cuestionamientos respecto al arte contemporáneo, pero teníamos un cuestionamiento muy grande respecto a lo que estaba pasando en el país, ¿no? Y cómo eso podía relacionarse con el arte, debía relacionarse, qué posibilidades, etcétera, ¿no? Cómo nos situábamos. Entonces yo realmente habían sido unos años muy duros y fuertes y tensos y como digo, sobre todo en La Paz, y yo tenía esa necesidad de pensar y entender. Entonces, y por eso ya no tanto de gestionar. Y también, digamos, recién ahora es que vuelvo a pensar en este quinto pasajero tan difícil, tan tenso, tan incómodo. Sí, ¿no? Entonces eso también, ahí, o sea, a mí, digamos, en mi proceso personal surge esta necesidad, urgencia de pensar y entender con mayor precisión, ¿no? Nuestra posición o las posibilidades de hacer arte en Bolivia. Y ahora, ¿cómo creen que este tipo de ideas se han mantenido o se han perpetuado en el arte boliviano? O sea, ya no estoy hablando de las obras del Quinto Pasajero, sino de su repercusión. ¿Qué opinan sobre lo que está pasando ahora, sobre las discusiones sobre lo colonial en el escenario boliviano actual, sobre la política del arte boliviano actual? ¿Qué opinan? Matecha. Del quinto pasajero hago materia de intento de la escuela que la Vale me deja, del quinto pasajero, y todo lo que la Vale generosamente me ha enseñado desde la curaduría, se refleja un poco en la periodismo, que se hable del contexto. No te escuchamos, ¿no? ¿O sí? Muchas de Muy bajito. Muy bajito, Mate. ¿Muy bajito? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Que se haga un énfasis en las discusiones generales del arte contemporáneo, pero cuando nos atañen, ¿no? Que se hable de las diversidades, que se hable del feminismo, que se hable de la inclusión, que es en realidad gran parte de la labor que tenemos los que hacemos, los que trabajamos con el arte contemporáneo en nuestro medio, que es político. Porque yo pienso que le ganamos a las generaciones pasadas, no siendo solamente la plataforma de arte latinoamericano político, sino que hay muchos otros lugares de Bolivia habla de arte y que creo que son a ratos mucho más interesantes. Entonces yo sí creo que políticamente estamos vigentes y estamos practicando un cierto activismo en nuestro medio. Hay muchísimas obras que hoy día son vigentes en esos lugares de pequeñas comunidades y hacen referencia a las cosas que nos atañen. No sé, pues yo digo sinceramente que el quinto pasajero es una línea importante para materia gris, porque en materia gris, si bien yo sé que no hay fondo
para creación en nuestro medio, y que los que entran y saben que en materia de haber un fondo quieren resultados, porque después eso se convierte en un producto que a ellos los capitaliza, los artistas, hacemos énfasis en el proceso. Yo creo que ese proceso que vivimos en el quinto pasajero es todo un ideal de proceso, es en el que se discute, se pelea, se empeña uno en tener las ideas claras, y que al final lo que dé como resultado de obra no es relevante. Yo quisiera haber podido, digamos, en estos tiempos, hacer el registro también de esta parte, porque ha sido algo con lo cual yo he podido ir por varios lugares de América Latina contando cómo es posible hacer obra de arte contemporáneo en Bolivia. Entonces, para mí, esos espacios políticos del quinto pasajero siguen siendo los mismos de hoy. No estamos hablando de lugares de política grande, estamos hablando de pequeños microrrelatos de poder que nos conciernen en el arte contemporáneo, y sigue tomando el apellido de esa línea, y espero algún día llegar a ser lo suficientemente recursosa como para que se entienda que quién sabe cuántos años veremos realmente lo que estamos construyendo, ¿no? Porque está difícil. No hay otro. A veces se dan espacios como el Museo Nacional de Arte, o cuando yo me hice muchísima iniciativa sobre el Centro Cultural de la Revolución, o experiencias en Santa Cruz. Todo parece ser siempre el inicio de un nuevo desarrollo. Entonces yo espero que ahora entendamos que seguimos construyendo, que vamos a construir, y ya, no veamos nosotros los resultados, pero yo la considerar con el rigor con el que se hizo el siglo pasado. ¿Qué opinan las otras dos? Yo quería hablar sobre Denise. Sí. No, dale. Yo quería hablar sobre el tema del colonialismo, que también es como una agenda pendiente y algo que, ¿no? O sea, como todas estas cosas sabemos que todavía no están resueltas en nuestro país. Pero una de las cosas que se habló en el quinto pasajero, y tal vez fue, no sé si novedad para los europeos, es el sitio incómodo que ocupa el arte contemporáneo en nuestro país, o sea, y nosotros como, bueno, yo no como artista, pero como personas que trabajamos con el arte contemporáneo, pero no solamente, digamos, como en otras partes que no se entiende o solo van algunos, etcétera, sino el tema es que el arte contemporáneo está asociado con el imperialismo históricamente, ¿no ve? Entonces, ese es un problema. O sea, te digo, eso está así asociado y sigue así asociado de alguna manera. Y eso impide, digamos, ha impedido, por ejemplo, que en la carrera de Bellas Artes sea una carrera que también se permita y se promueva el arte contemporáneo, porque hay un cierto discurso. En un momento era el discurso de Carlos Salazar Mostajo y estaba relacionado con el discurso, con las posturas de Marta Traba, tienen que ver todo con la Guerra Fría, este antiimperialismo es anti-Estados Unidos, incluso Valcárcel, anti-Roberto Valcárcel, que eran como la antítesis, ¿no? El uno era Carlos Salazar Mostajo y por el otro lado solito está Roberto Valcárcel, digamos, tirando el carro en otra dirección. Entonces, me parece que es un tema importante y eso, digamos, no es algo que les pasaba a los europeos, ¿no? Entonces, y es un tema todavía vigente y porque está todavía en las escuelas, bueno, tanto en la academia como en la carrera de artes. Habría que preguntarse cómo está en el resto del país, ¿no? Donde se hace un arte bastante convencional, tradicional y académico. Y también contaba que después volví al museo y en el museo me tocó trabajar con un director que estaba también en oposición al arte contemporáneo, ¿no? Con Edgar Arania, entonces siempre estábamos ahí como, ¿no? Él tiraba para un lado, yo tiraba para el otro. Claro, el Edgar, digamos, ideológicamente responde a ¿no? Al pensamiento de Carlos Salazar Mostajo, que eso también quería apuntar. Entonces todavía no es que tampoco está la cosa así como súper resuelta, ¿no? Todavía hay esta posición en contra de, o anticolonial, o antiimperialista, ¿no? O
arte alienante, qué sé yo. Denise, estás muy callada. Bueno, un tema que a mí me interesa muchísimo, que Rodrigo y Valeria lo saben, es este arte que se produce que tiene que ver con temas políticos, un poco con lo que va aconteciendo en el país, todos estos, bueno, todo este discurso del mestizaje, pero también de quienes están en el poder, bueno, de cómo se ha ido desarrollando el país en este último tiempo, ¿no? Y yo creo que si bien en el Quinto Pasajero hay un momento súper importante para discutir ciertos temas, yo todavía recuerdo que revisando el catálogo el año pasado, encontraba que había partes en que los artistas decían ellos y nosotros, o sea, nosotros los aymaras, pero ellos los aymaras. Y este no saber dónde estar es una cosa que todavía es vigente en Bolivia, ¿no? O sea, ¿dónde te paras? ¿Dónde estás? Y creo que estas reflexiones, que si bien se inician y hay en el Quinto Pasajero, van a marcar mucho todos estos siguientes años, ¿no? O sea, yo veo las obras de Alfredo Román, incluso de Unter y de otros artistas en los que realmente lo político es importante y un poco más allá de posicionarse de un lado o del otro, sino de evidenciar estos cuestionamientos, estos lugares de complejos, de contradictorios, pero también convergentes, ¿no? Entonces, me parece que creo que ahí un poco está también la potencia. Yo realmente, para mí el Quinto Pasajero es y ha sido importante en su momento por el contexto político en el que estábamos, ¿no? Y creo que también es bien, bien importante, aunque ya lo he dicho varias veces esta noche, la forma en que Valeria logra plantearse el cómo hacer el catálogo, porque sí creo que hay lugares y talleres y escenarios donde se dan discusiones importantes, pero nadie más las recuerda porque no se registran y no se encuentra la mejor forma de hacer una memoria de estos eventos. Estamos acostumbrados como a reunir fotos y un texto introductorio y ya, mientras que este catálogo se plantea a través de días y un poco puedes seguir a leerlo, puedes seguir como por dónde van las discusiones, ¿no? Y al final ver qué obras quedan. Entonces creo que tiene varias ventajas en ese sentido el Quinto Pasajero y creo que es nomás eso mérito de la gestión y de la curaduría y de un poco también de contar, de que hay un lugar donde quede lo que había sucedido, ¿no? Pero sí, yo creo que después del Quinto Pasajero han habido maravillosas y muy importantes obras sobre temas políticos y en general, ¿no? Por todo este contexto que vivimos, también sobre las contradicciones y todo. Eso. Bueno, eso me hace pensar que a lo mejor el problema es la difusión de las obras. Mi mayor miedo en este mundo es que las obras desaparezcan del escenario boliviano. Por eso es que tengo un blog y subo todo y resulta que termina siendo muy útil, no solamente para mí, sino para todos, lo sabemos bien. Pero de repente y en ese sentido, me quedo pensando qué pasa con las obras que no conocemos y que a lo mejor son tan importantes, pero subvaloradas en el escenario boliviano, ¿no? Y en este caso, hay dos obras que a mí me parecen increíbles, que no las hicieron los bolivianos y por eso estoy totalmente de acuerdo con Valeria, que desaparecen estas obras porque al no ser de artistas bolivianos, carecen como de... Las obras de los bolivianos tienen cierto interés en ser fomentadas para ser parte del escenario local, ¿no? Pero las de los extranjeros se diluyen en el tiempo justamente porque no tienen ese sujeto. Pero hay dos que me parecen importantes. La de los lustrabotas me parece una obra increíble. A mí me parece sí que tiene la referencia a Santiago Sierra, al igual que las obras de los perros, de los tapetes de perro, que me parece que si los castigaron se lo merecían porque pobres perros, pero hay otra más, perdón, hay otra más que es como no me acuerdo de quién es, la persona que baila y el otro lo refleja. La Bea Eiperle, algo así, ¿no? Sí, es muy sí, chistosa. Ella la hace sobra, pero totalmente, ¿no? O sea, como igual sola.
Ella sí que no hace su cuestión sola, ¿no? Pero es una obra así. Bueno. Santo Incómodo era gran obra. La procesión de Santo Incómodo. Sí. Ya. A mí esa me parece que se parece a otras obras procesales, no, con procesiones que ya hemos visto en este país, que no son novedosas, ¿no? A la del Sol Mateo. Por ejemplo. Pero está bien, ¿no? Porque toma justo esa ritualidad y religiosidad propia, ¿no? Entonces, y sin saberlo y sin conocerla, ¿no? Sí, sí. Solo me falta hablar del catálogo, así que voy a mostrar el catálogo y quisiera que me comenten, por lo que yo tengo entendido, el catálogo se diseñó en kiosco, en el viejo kiosco, cuando había una oficina de... Roberto Unter. Roberto Unter diseñó el catálogo. Y cuando Roberto me comentó sobre el catálogo, me dijo, lo que más me gusta del catálogo es que no entre en el librero. Siempre he soñado con diseñar un libro que no entre en el librero. Y es literalmente, no entre en el librero, lo pongas como lo pongas, es enorme. Debe medir 30. Es un catálogo incómodo en todo sentido, no es práctico, el color es chocante, o sea, está también eso, digamos, pensado adrede, porque también había hecho otras opciones de diseño que eran, digamos, más normalitas y lindas también, ¿no? Pero esta cosa chocante y era un poco como la sensación que teníamos respecto a... Y en ese también catálogo hemos trabajado con Mónica Navia como editora, que es una gran editora y que nos ha hecho toda la corrección de estilo, ¿no? La selección de fotos, entonces también ha sido como también un trabajo editorial importante, ¿no? Y otra cosa que también ha sido importante es que yo me he tomado el trabajo de escribir sobre cada una de las obras, así para que no desaparezcan, como dices, entonces al principio, antes hay como unas reseñitas de cada obra, nos hemos tomado el trabajo de escuchar todos los videos de cada día y sacar así citas, ¿no? Y luego de registrar día por día. Entonces, este es el primer día, ¿no? Eduardo Rivera, ¿Cómo? La Eduardo famosa. Rivera, perdón, Eduardo Rivera está comentando ¿Qué dice? en el ¿Qué nos Facebook. dice el Eduardo? Eduardo, es cierto, los perros ya estaban muertos cuando llegaron al museo, es cierto. No se los, en fin, la historia de los perros de la exposición es una historia larga, creo que no damos para eso, pero es cierto, había una obra con unos perros muertos que fue como confiscada por la alcaldía. Sí, es De una... hecho, es curioso porque La Paz es en el único lugar donde censuran obras. En el resto del país a nadie le importan. ¿Qué cosa? Las obras como censurables Ah, sobreviven en todo el resto del país. En La Paz es en el único lugar en el que se arde la gente. claro, es que también había esta estrategia de publicar en el Extra, ¿no? Y era como una parodia de lo que pasaba con el Extra y que decía perros mueren por el arte y luego la mala suerte o la buena suerte tal vez de que viene el domingo cuando ya nos habíamos olvidado la protectora de animales SOS llega al museo y el lunes lo llama el alcalde en vivo y le reclama. Entonces, no, o sea, como hay una coyuntura ahí muy buena. Bueno, estos son el Santo Incómodo en principio, el Eduardo que primero quería hacer un taxi, ¿no? Un taxi hasta el alto, y que finalmente acaba con el proyecto de los boceadores. Entonces ahí está como exponiendo, ¿no? Lo que ha pensado. Esto de física es lo de los chachones con la narda, ¿no? Los dibujos en colaboración con los chachones de Narda Sí, Alvarado. sí, que ella se los iba a hacer sus tareas, ¿no? A cambio de qué, no me acuerdo. Esta es la pintura para la alfombra de plata. ¿Sabes qué es interesante la alfombra de plata? Es que está inspirada en Galeano, ¿no? Y que, bueno, y también en textos de teoría, ¿no? de colonial que dicen que Europa se financia o al principio el capitalismo es a partir de Potosí o el papel que juega Potosí. Entonces, esto es interesante porque este es del 2007, son artistas que vienen de Alemania y después, el 2010, recién es Principio Potosí, pero ya ves que es algo que ya estaba en el aire, entonces como que hay como una primera incursión en estos temas o desde este punto de vista. ¿Ves esto lo del Extra?
Ahí estamos Esa fue bailando, Tinku. cuando estaban de rebeldes. Sí. Narda, Ahí estoy, Narda Galo. Rodrigo, Narda Rodrigo de Hola. Rebeldes. Se Joaquín. pusieron a bailar en protesta. El ex era un proyecto de Sol Mateo con ellos, ¿no? Con Christopher, no me acuerdo qué se llama, y Ondre. Este es el Santo Incómodo. Y no sé, eso estaba viendo en el catálogo. Empiezan a usar todas tus sillas, Mate. Era una maravilla trabajar con la Mate, ¿no? Todo nos daba. No era la mejor anfitriona, ¿no? Porque he dicho, pucha, qué cantidad de sillas, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Esta es el DVD del Quinto Pasajero, que hace Alejandra Alarcón con los 4 europeos, ¿no? Que era también justamente sobre esto, ¿no? Sobre tratar de insertarse en la cultura popular a través de algo que se pueda entender, que en este caso era un DVD que se vende en la calle Tiquina. Esta obra que era muy chistosa de Rabea, donde se encuentra un señor en la calle y le pide que baile y que imite los pasos que ella hace, ¿no? ¿Qué canción era? No era eso. Sí, este es de Maggie, ¿no? Que es de la Ese es academia. de Maggie. Sí, entonces ahí permitimos que entren los de la academia, justamente por este tema de que no tiene mucha oportunidad incluso hay una actitud de oposición a este tipo de cosas, ¿no? Para Karin, para Maggie, entonces están interesadas y lo hacen también Brian. De hecho, la que aparece en el catálogo es Elvira Espejo. Aparece mencionada entre los estudiantes, pero yo no me acuerdo de ella. No, Elvira no viene. Elvira tiene una cierta reticencia. Le invitamos, pero al final, ¿no? Esta Chana Boom trabaja con ella. Trabaja con Chana, ¿no? Sí. Este es en San Francisco. Esa su sillita es genial. Claro, y esa va a quedar ahí como Santo Incómodo en una vitrina del tambo. Sí, esta obra también de Eduardo, ¿no? Y se pasa el trabajo de salir a repartir, entonces evoluciona la idea del taxi, de llevarlos en un taxi a todos al alto para que vean, ¿no? Y ahí, ¿no? Y logra, creo que después los convence, se va a las 6 de la mañana. Es una obra bien genial esta. Esta es la de Haunted House. Esta habla conmigo, que es una obra que creo que a mí no me emociona mucho, pero bueno, era que hablaba con la gente y era un suizo, no me acuerdo ahorita su nombre, y registraba, tal persona habla con tal persona, pero digamos, no le encuentro ni retrospectivamente ni en ese momento tanto significado. Para él seguramente fue grandioso. Yo salí mucho con él porque él no sabía hablar español, entonces yo hacía las traducciones. ¿Y cómo ves tú esta obra? Tal vez la ves diferente. Bueno, como fenómeno relacional me parece que está súper bien, pero hay una cosa que me sorprende y es que la gente se acercaba a hablarle y la gente se sentaba para hablarle, que es una cosa que intentamos hacer ya en el sur de la ciudad y ya en el sur de la ciudad ya nadie nos hacía caso. Pero en el centro de la ciudad, cuando íbamos con la alfombra y invitábamos tecito con pasancaya, todo el mundo se sentaba a charlarnos. Eso me parecía increíble, como hay un comportamiento tan abierto de ciertos grupos que están dispuestos a relacionarse de una forma tan sencilla, ¿no? Eso a mí me parece. ¿Habla conmigo o dices el de la alfombra? Ahora, lo que hubiera sido interesante es que se registre. Obra. ¿Qué? Habla conmigo. Del habla conmigo, sí. Ahora hubiera sido bueno que registren esas intervenciones fallidas, me parece. Yo me imagino que debe haber documentación de todo, porque al final de cuentas había varios fotógrafos y había mucho material fotográfico. Sí, eso estuvo genial también. Tony nos ayudó, ¿no? Por cierto, todo el catálogo fue escaneado el día de ayer por mi fotógrafa, María Edith Pereira, así que le agradezco profundamente. Muchas gracias. Aquí era en el ensayo, ¿no? Y también la sorpresa, sí. Y las sillas, esas sillas fantásticas. Bueno, los autores del Santo Incómodo, que más bien venían de teatro, ¿no? Pero bueno, un teatro así, relacional. Entonces tuvimos el ensayo general. Entonces la idea era como ya al día 7
se vio que se iba a hacer un cabaret, y esta idea también, bueno, esta idea fue de Elia Bouletier, ¿no? Entonces fue un artista suizo que pensó que digamos que una gran metáfora y también de nuestro estado y de este sentimiento de alienación como artistas se podía reflejar bien en un cabaret. Y él decía, ¿no? Un cabaret más como el tipo de los dadaístas, en el que nos mostramos todos como bichos raros, como los bichos raros que nos sentimos en este contexto, ¿no? Yo creo que eso de bichos raros que nos sentimos en este contexto, tanto de artistas, pero también tanto estas oposiciones que ha señalado Denise, o estas contradicciones internas que vivimos y que se sean como más presentes en ese momento político, ¿no? O por ejemplo, este cuestionamiento de los europeos, que a no sé quién le dijeron, pero tú no eres boliviano, tú eres europeo, ¿no? Uno de los artistas bolivianos. Entonces, ese tipo de cosas. ¿Ves? Y también con máscaras de nosotros mismos. Con ese gran falo, que creo que recién me he dado cuenta que tiene que ver con el tío de la mina, el de Beatriz. Antes lo veía como no, recién, ¿no? Porque ellos habían estado en Potosí, ella y no me acuerdo qué se llama. Nicolás. Y Nicolás habían estado en Potosí antes, entonces ellos habían venido con esta lectura de la alfombra de plata porque habían leído, y supongo que era en Galeano, que durante el Corpus Christi en Potosí ¿qué era? Se pavimenta, algo con plata, se forraba las calles de plata, una cosa así, ¿no? Entonces habían estado en Potosí. Entonces yo creo que han debido ir a la mina y que han debido ver el tema del tío. Son ellos dos, Nicolás y Beatriz. También eso es interesante de ellos, ¿no? Que se tomaron el trabajo de ir a Potosí, de ver qué pasaba ahí y tal. No, además decirles a mí me pareció como súper divertida la idea de decirles a las señoras que tejen los maniquíes de dedo, que les hicieran pasamontañas, ¿no? Me parecía que esa combinación podía ser bien interesante y al final yo asumo que se llevaron las máscaras, pero quedaron increíbles. O sea, no sé si ustedes tienen todavía las máscaras que hicieron las... No. Bueno, esto es, ¿ves? Los perros mestizos, esta fake news, digamos, que produjo el escándalo y la incomodidad del alcalde y así verticalmente hasta la Mate, ¿no? Pasando por la Guara, por ¿quiénes eran? No sé qué hacía ahí el Andrés Zarati, ¿no? Y también, o sea, no sé en qué cargo estaba, ¿no? En ese momento. Y el Walter Gómez, o no sé si ya había empezado, o ya era secretario justo en ese momento, el Andrés. Claro, el Pablo nos dio el espacio, se fue el Pablo, ¿no? Al Ministerio de Cultura, y se quedó el Walter Gómez y el Andrés Zarati a hacerse cargo del escándalo de los perros. Claro, y el Pablo dejó de apoyarnos, pero estuvo Sí. en la inauguración, fue muy chistoso. Inauguró, ¿no? Pero claro, el Pablo no fue como muy creyente, ¿no? Hasta el final el Pablo pensó que de verdad un proceso así tan largo que había requerido tantas cosas, le parecía de muchos absurdos, ¿no? O sea, era creyente, pero un poco no le gustó, digamos, esta acción del Blue Box, ¿no? Al final. Eso porque, o sea, no, hizo la acción con los voceadores y más adelante, está en el día 16 o en la que se pone la chompa de Evo Morales, ¿no? Entonces ahí ya se complica todo porque creo que para ese momento, porque en principio el Pablo era pues del movimiento Sin Miedo y después se va como ministro del MAS, ¿no? Entonces ahí también él cambia también. Cuando y se pelean, pues. Sí, eso también pasa. O sea, todas esas cosas pasan, ¿no? Ahí están los voceadores, ya, y eso a mí me encanta. Los voceadores se adueñan del proyecto, o sea, se sienten en el proyecto, mira, vienen así súper felices, vestidos para el proyecto, eso me encanta, digamos, todo ese trabajo que hace Eduardo. Y graban un CD, ¿no? Sí, pues. Graban un CD.
Y también graban una película que yo ahorita que Alejandra Alarcón en los comentarios me hace recuerdo el contenido de esa película, me pregunto qué hay en la película, qué hay, si la miras, ¿qué hay? Ah, yo nunca la vi tampoco. ¿Qué había? Que Eduardo nos cuente, yo tampoco me estoy acordando. No, bueno, aquí hay como, no, Alejandra es la que se está recordando, porque Alejandra fue Ah, la parte del del quinto equipo. pasajero. Ajá, es esta la película, El Quinto Pasajero. Pero Es súper corta, creo que son 20 y tantos minutos y son algunas escenas de lo que se está trabajando en el tambo, ¿no? Pero claro, lo atractivo es la tapa, es la sinopsis. ¿Cómo era la sinopsis? Claro, No sé, también esta era otra parodia de nuestra situación, sí. Bueno. Y es la expectativa que se genera, pues, yendo todo el tiempo a preguntarles a los de los CD si tenían el quinto pasajero. Y ellos creían que era una película taquillera como El Quinto Elemento. Entonces se comunicaban entre ellos diciendo, pucha, y venían, ¿se acuerdan? Al tambo y preguntaban, ¿saben ustedes a quién le podríamos comprar la película? Porque nos gustaría tenerla en nuestro puesto. Eso, Ese juego era bien divertido. yo creo que también fue muy bueno que sea 14 días. El tiempo fue clave también para que se puedan generar estos procesos, ¿no? O sea, que dices, o sea, iban y preguntaban a la tiquina, iban, entonces eso también permite que se hagan cosas, ¿no? Interesantes y se piensen y se, ¿sí? Entonces esto ya es la inauguración, que ahí está Blue Box con la chompa de Evo Morales, con la polémica chompa de Evo Morales dirigiéndolos, y ahí estaba, el que estaba más incómodo y era el Pablo Brooks. No, Yo no sí. me había dado cuenta de la chompa de Evo Morales, no me había dado cuenta. ¿No? O sea, no lo había hecho en el ensayo general y bueno, fue así, igual, con sus mejores ropas, todo, y el Eduardo también. Y había bastante gente. Las fotos son de Tony Suárez, ¿no? Algunas son de... muchas son stills que hemos sacado. sí, muchas fotos nos hemos tomado el trabajo de hacer los stills y son de... Espera, ahorita te voy a decir. ¿Te acuerdas? De Alejandro... Alejandro. El hermano de Ernesto, ¿cómo se llama? Alejandro. Ascuy. Ascuy, sí. Ascuy, Alejandro Ascuy. Sí. Qué joven se lo ve al galo. Niño, qué hermosa foto del galito. Sí, esto fue increíble, ¿no? Nadie la esperaba, no contó a nadie, o sea, fue una obra así. Gran Sí. obra. Pues Eduardo acaba de escribir que el CD de arte sonoro será presentado el próximo mes en Santa Cruz. Súper. Sí. Rescatemos el quinto pasajero. Hagamos versión. Es la Elvira, mira. Es la Elvira con máscara. ¿Con qué máscara está? ¿Cuál? Más Una atrás. más arriba. Esta es la Elvira. No sé de qué es esa máscara. Ah, creo que es de un griego, ¿no? El galo con la máscara de llama. Ay, sí. No, y mientras, claro, mientras iban pasando, decían una de las citas de cosas que se habían dicho, ¿no? Que eran cosas fuertes que se habían dicho, ¿no? Que muchas como que eran prejuicios, ¿no? Relationship, que esa es la que me parece más buena. Sí, recién viendo el catálogo de nuevo me doy cuenta que Elia propuso como nombre del cabaret Relationship, ¿no? Y después Elia también tuvo algunos problemas de diálogo con Han Lux y se aisló, y él, digamos, el que propuso esta idea del cabaret, después como se hizo nomás su obra sobre su experiencia, ¿no? Ahí hubo como un impasse con Han Lux. Entonces esas cosas pasaban, pues no era así como... Y creo que por eso también es que el proyecto ha sido interesante. Y Harm también estuvo harto tiempo enfermo, pues, ¿no? También la altura. ¿Cómo? Un montón de complicaciones de salud que tenía, se le complicaba. ¿Harm? Harm. Sí, pues ¿no? tiene problemas de salud, sí.
Entonces, y el permitirnos la cobertura permanente fue genial. Por primera vez se hacía seguimiento al proceso desde la prensa escrita. sí, sí, bueno, ahí también fue nuestro aliado Wilmer Urrelo, ¿no? Que mandaba notas, trabajaba gran amigo y escritor y que nos mandaba notas todos los días, ¿no? Sobre lo que observaba. Pero Wilmer Urrelo, ¿qué función cumplía? ¿Y esta hora los chilenos quién era? Registraba, hacía resúmenes diarios. Sí, pero estaba contratado, ¿recibían sueldo o qué? Sí, sí. Hemos gestionado sueldo para todos, Rodrigo. No, le pregunto nomás, pues no sé, Wilmer es un gran escritor. Es pues. A mí, a nivel curatorial, me encantan los textos en el piso, me parece que, o sea, al borde del piso, me parece que construyen cierta armonía en toda la exposición, me parece que como estrategia es de lo mejor. Sí, hila todo, ¿no? Y hila a partir de los diálogos, conversaciones, enfrentamientos, cuestionamientos, etcétera. Así que muy bien. De hecho, yo creo que Harm Lux es un muy buen museógrafo, porque sí tomó algunas de las decisiones que me parecían acertadas, pese a que al principio me parecían descabelladas, como ponían los televisores al revés de la puerta, por ejemplo. Lo primero que hacías es verle la cola al televisor, y eso me parecía extraño, pero arriesgado e interesante de alguna forma. Sí. Sí, yo creo que eso también fue re importante del Quinto Pasajero. No habíamos tenido, digamos, una magnitud de exposición tan extraña. Porque si bien la Denise es testigo, ¿no? La Denise siempre trabajando desde el CIAR, siempre se intentaba como ser innovador, pero terminaban siendo montajes bien clásicos. Y el Quinto Pasajero no tenía esa estructura, ¿no? Esta. Máscaras. Este era el oasis también del Quinto Pasajero, ¿no? Que es el lugar para el diálogo, y se acuerdan después del día 14, el día 15, ya no dábamos más, y ahí eso también fue incómodo y horrible, ¿no? Era el sábado y nos sentamos a trabajar y ya creo que ya no nos podíamos ver ni en pintura, ¿no? Entonces al día siguiente nos fuimos todos cansados, ya nos olvidamos que habría el día siguiente el museo, y estos señores, o sea, estos artistas dejaron las pieles de los perros secando. Secando en el balcón del tambo. Pobre portero, ¿cómo se llamaba? ¿Eusebio no? ¿Cómo era? Algo así se llamaba, creo. Claro, porque Eusebio. el hombre vivía ahí y la verdad es que no está muy bien taxidermizadas. No, pues no le taxidermizaron ni la cabeza ni las patas y empezaron a acusar. ¿Y qué pasó? ¿Los votaron? La alcaldía los Los confiscó, ¿no? Ok. Bueno, ahí se acabó el catálogo. Tengo que decir un par de cositas. Si lo quieren conseguir, el catálogo está en kiosco, pueden pasar por él. Pueden irlo a ver a la biblioteca también. No sé si en La Paz si hay manera de conseguirlo o algo. Y me pueden llamar o escribir al Facebook. Me escriben al Facebook y yo encantada. Eso Yo es. cuando reciba el que la Vale me dé, lo voy a poner a disposición en Materia Gris para que... Te voy a mandar Mate también, sí. Bueno, hay todavía catálogos en disposición, la verdad es que es bonito. Y a Persona también voy a mandar. Habíamos quedado en mandar a Materia Gris y a Persona, los dos les voy a mandar. Entonces, me parece que ya hemos revisado todos los puntos. Ya voy a cerrar, me voy a despedir. Le agradezco a todos los amigos que han estado pendientes de nosotros en la charla. Eduardo Rivera, Miguel Vargas, Alejandro Alarcón, Andrés Pereira Paz, hay un montón de Cristian Alarcón, hay gente que ha estado escribiéndonos. Qué bueno que nos siguen, les agradezco. Estamos todavía de luto por Ubaldo, estamos muy pendientes de la salud de Roberto Valcárcel. Todavía vamos a estar todo el día ahí pendientes, esperemos que se componga pronto. Les mandamos un gran abrazo interestelar, y a todos los demás, a los amigos, les pedimos que por favor se cuiden. Estamos pasando por una época muy triste, seamos fuertes y por favor tratemos de salir adelante.
Así que bueno, me voy a despedir. ¿Quieren despedirse, chicas? Por favor, les invito. No, gracias Rodrigo, gracias Matechi y Denise por acompañarnos y a todos los que nos escuchan y saludos también. Estos grandes amigos y cómplices que también nos han acompañado como Andrés, Eduardo y Miguel. Entre los que he visto. Y si hay otros, Alejandra Alarcón también. Muchos saludos y un abrazo grande. Denise. Bueno, yo, nada, cerrar diciendo que para mí ha sido una gran experiencia trabajar en el Quinto Pasajero. Creo que ha sido determinante para mi búsqueda personal, para mi búsqueda, para mis intereses en el arte contemporáneo y nada, creo que el catálogo es algo que está muy bien y que si ahora está en versión digital, si se puede consultar, pues invitar a la gente que lo vea, que lo lea, que lo revise. Sí, sí vale la pena revisarlo. Mate. Gracias, querido Rodri, y gracias, Vale, por tomarme en cuenta para hacer un nuevo paseo por el Quinto Pasajero. Súper importante también, como dice Denise, para mí, lo que me he planteado como carrera dentro del arte contemporáneo. Así que siempre le tengo un cariño enorme porque pensaba de verdad que el espacio del Tambo Quirquincho se prestaba para hacer nuestro Museo de Arte Contemporáneo, y ahora ya lo tengo un poco superado. Creo que no estábamos listos para un Museo de Arte Contemporáneo y que esa experiencia fue decisiva. Creo que ahora si nos planteáramos un espacio en La Paz de la magnitud de un Museo de Arte Contemporáneo, podríamos entender que ya hemos pasado por eso del Quinto Pasajero y estamos todos como más conscientes, más responsables, somos mucho más honestos y hacemos de esta posición del arte contemporáneo una filosofía de vida. Así que yo, encantada con el Quinto Pasajero, siempre lo tomo como referencia, así que estoy feliz de haber vuelto a retomar. No me acordaba de muchas de las cosas que nos tocó vivir y les agradezco mucho a todos los que nos hemos juntado, ¿no? Un poco a hacer un replanteamiento sobre lo que pasa al rato con los procesos en Bolivia. Mando un fuerte cariño a Roberto, porque yo estoy en el arte contemporáneo gracias a él, porque él fue capaz de seducir a una generación y yo siento que mi primer compromiso en el arte contemporáneo es con él, así que eso. Y gracias, Vale, porque creo que estábamos todos como haciendo nuestros primeros pininos frente a algo que después se convirtió en una plataforma seria. Si no hubieras tenido ese rigor, quizás todavía seguiríamos hablando desde lugares que hoy día ya no son una preocupación para nosotros, sino que los tenemos asumidos y los defendemos. Gracias, Rodri, gracias a todo Kiosco, que siempre pone buena onda. Un beso grande. Yo quiero decir una cosita más. Dime, Vale. Para la memoria, como parte del Quinto Pasajero, Roberto dio una charla sobre el Cogni, ¿se acuerdan? Que era sobre el arte contemporáneo, una charla genial también en la que explicaba lo que era el arte contemporáneo, y eso está relacionado con lo que decía antes de el desconocimiento y este lugar incómodo, extraño del arte. Eso, y nada más quería reiterar mi agradecimiento también, aparte de ustedes dos y Rodrigo y todos los artistas, a Drina, que ha sido una parte esencial del proyecto, y a Mónica Navia, que también ha sido clave con el catálogo. Eso, un abrazo a todos. Gracias. Estamos en la Semana del Libro de Arte en Kiosco, en el Zoom de Kiosco. Mañana tenemos a Sandra Boulanger con fotografía boliviana. Así que bueno, vamos a estar toda la semana por aquí, si nos quieren acompañar. Gracias por todo. Cuídense.